Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en esta tercera mesa del primer Congreso de Estudios de la Vida Religiosa de América. En esta ocasión vamos a presentar la mesa que se llama Experiencias de Mujeres de las Iglesias Reformistas. Tenemos 4 participantes y vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Erika Iliana Sánchez Rojano. Ella es estudiante de doctorado en Historia por el CIESAS Peninsular. Estudió la maestría en Historia en el Colegio Mexiquense. Durante sus estudios de posgrado, tuvo la oportunidad de trabajar con la doctora Milanda Basant en la tesis Contrastes educativos, pueblos, industrias y religión. Tlamanalco, 1889-1904, la cual se convirtió en libro. En el 2016 recibió mención honorífica a la mejor tesis de maestría otorgada por Someide en Aguascalientes. Por otra parte, como reconocimiento a las aportaciones realizadas a la comunidad de Tlamanalco, le dieron la presea Xochipilli 2017 al mérito académico. Aportaciones realizadas a la comunidad a la comunidad de Tlalmanalco. Actualmente se encuentra desarrollando la propuesta de tesis Educación Femenina, Metodista durante el Porfiriato, bajo la dirección del doctor Salvador Sigüenza. Bueno, Erika, te cedo el uso de la voz y adelante, por favor. Hola, hola, voy a empezar a compartir. Hola, buenas tardes. En la presente exposición se abordarán los aportes a la educación metodista que realizaron la Iglesia durante el mandato de don Porfirio Díaz Mori, haciendo un énfasis especial en una escuela para niñas y señoritas que operó en la Ciudad de México. Lo que voy a presentar es un avance de mi tesis doctoral en el CIESAS Peninsular, en donde pretendo analizar la trayectoria del Colegio Sara L. King. Para lo anterior, estoy trabajando y estoy revisando documentos del Archivo Histórico Metodista y la Hemeroteca Nacional por el momento. Y como un favor muy especial, les voy a pedir que si en algún momento yo me dejo de escuchar o las diapositivas se dejan de pasar, me lo hagan saber para solucionar el problema. Para empezar, el deseo de que los conocimientos llegaran a cada infante y en cada rincón de México resultó ser una travesía difícil de cumplir. El panorama era desalentador, ya que se atravesaran diferentes contratiempos para lograr las metas de varios intelectuales y gobernantes porfirianos. La idea de integrar a los mexicanos al sistema escolar tuvo que pasar por diversas etapas, principalmente en los pueblos y en las rancherías. Los padres y las madres de familia tenían el razonamiento de no mandar a sus hijos a las escuelas, ya que eran más útiles en el hogar. Por otra parte, se creía que las niñas, como futuras amas de casa, debían de recibir la instrucción necesaria para mantener las labores hogareñas. Mientras tanto, los varones se ocupaban en las actividades de la agricultura y ganadería. Además, las mamás y los papás no buscaban las letras para sus hijos por tener mano de obra en la casa y por rechazar enseñanzas extrañas a su modo de vida. De igual manera, se pensaba que el impuesto de instrucción pública era un gasto extra y no como una inversión a futuro, ya que en muchas familias solamente tenían lo necesario para comer. Aquí me gustaría mencionar cómo funcionaban las aulas, dependiendo de su localización, de sus preceptores y de la comunidad a la cual estaba dirigida. La clasificación de las escuelas dependía de las zonas en donde se encontraban. Estaban, por ejemplo, las de primera clase, las cuales se ubicaban en las cabeceras estatales y distritales. Las de segunda clase se ubicaban en las cabeceras municipales y en algunos pueblos. Y las de tercera clase eran las más numerosas y se encontraban en localidades pequeñas como pueblos, ranchos y rancherías. La organización de las aulas dependía de los aportes económicos que recaudaba a través del impuesto de instrucción pública. Además,
El contenido de la tínera académica era más completa en las de primera clase. Por lo regular, sus docentes eran titulados y egresados de las diferentes normales, mientras que las de segunda clase tenían una tira de materias más reducida y con profesores empíricos. Al mismo tiempo que las escuelas de tercera clase, que eran las que más abundaban en el país, no contaban con un edificio exclusivo para dar clases. Su personal docente era empírico y por lo regular se les enseñaba a leer, a escribir y nociones de aritmética. Durante el Porfiriato, llegaron personas de varias partes del mundo con la finalidad de invertir económicamente en las diferentes ramas de la industria. En algunas ocasiones, estos individuos no profesaban la fe católica. Al mismo tiempo, gracias a las leyes de reforma, se abrieron la oportunidad para que diferentes religiones pudieran visitar, viajar y establecerse en México. Con la libertad de creencias que otorgaba las leyes de reforma, llegaron diferentes sistemas religiosos, entre ellas el metodismo. Es primordial destacar que, al lado de cada templo metodista, se establecía una escuela con el propósito de enseñar las primeras letras a sus creyentes, para después tener una mejor comprensión de las sagradas escrituras. Pero, ¿cuál fue el impulso que tuvieron los metodistas para crear escuelas en la Ciudad de México y en nuestro país? Al llegar a México, el matrimonio compuesto por William y Clementina Bockler se percató de la situación, pero especialmente Clementina, quien se dio cuenta de las necesidades de los niños a su alrededor. Los menesteres iban desde que requerían comida, vestimenta, hospedaje, educación y, por supuesto, conocer la Biblia. Por otra parte, es importante mencionar que la Sociedad de Señoras de la Iglesia Metodista Episcopal fue la encargada de designar a las profesoras que se encargarían de esta difícil tarea. Es importante mencionar que, para algunas distinguidas eminencias en el tema de la educación, como Justo Sierra, las mujeres eran las más indicadas para ser las encargadas de difundir el conocimiento. La Iglesia Metodista depositó en las mujeres las labores de la enseñanza, pero al mismo tiempo también se comprometió a instruirlas en la docencia. Por otro lado, se crearon algunas escuelas normales metodistas, en donde, al término de sus estudios, las alumnas podrían desempeñarse en diferentes colegios. Al formar profesionistas del sexo femenino, se les otorgaba la oportunidad de cambiar de perspectiva. El Colegio Sara L. King inició en el año de 1873 como el Orfanato Gante, en la calle Gante, en la Ciudad de México, en donde la Sociedad de Señoras Metodistas puso manos a la obra para hacerse cargo de las pequeñas sin hogar. De acuerdo con lo declarado con el señor William Bockler en el periódico El Abogado Cristiano Ilustrado, 9 años después el instituto cambió de nombre y de domicilio. En el año de 1882 se le conocería como la Escuela Hijas de Juárez. La Escuela Hijas de Juárez fue establecida en 1873 en la calle Gante, matriculándose con 12 niñas. En el año de 1882 pasó a la calle San Juan de Letrán, igual en la Ciudad de México. Y en el año de 1886 se trasladó a la calle Independencia. En el año de 1893 salió de la Escuela Hijas de Juárez la primera alumna graduada. La institución educativa estuvo al mando de las señoritas Mary Delle Lloyd y Enriqueta Ayres. Avanzando con el tema, la Escuela Hijas de Juárez aceptaba a diferentes niñas de diferentes religiones. Aunque las alumnas no estaban obligadas a cambiar de dogma, sí se las educaba bajo los principios metodistas. Las señoritas colegiadas tenían que asistir a las diferentes actividades que organizaba la Iglesia Metodista, así como invitar al resto de su familia. Por otro lado, la labor que realizaban las diferentes profesoras
así como las directoras, tuvieron tal alcance que en el año de 1889 se reportaban 184 alumnas inscritas. La asistencia diaria de ese año fue de 141 alumnas. Ahora, si se toma en cuenta que esta escuela no era la única opción en la Ciudad de México y que muchas familias preferían que sus hijas se alistaran en colegios católicos, este número pues sí era bastante considerable. Mientras tanto, la Iglesia Metodista fue partícipe de actividades y festividades que se realizaban en la escuela Hijas de Juárez. Al mismo tiempo, las grandes autoridades metodistas intervenían en la realización de sus eventos. Como ejemplo de lo anterior, el señor William Butler era uno de los invitados que no podía faltar. Además, era quien daba las palabras para despedir a una nueva generación de señoritas egresadas del colegio. La ceremonia de graduación era motivo para hacer festejos para las futuras profesoras. La comunidad cristiana se engalanaba con las alumnas. Además, el acontecimiento se organizaba en el templo metodista en la calle Gante y la prensa metodista cubría todos los hechos ocurridos con la finalidad de que la noticia llegara a cada parte del país. Es primordial mencionar que, por los pasillos y escuela Hijas de Juárez, desfilaron personalidades destacadas en la literatura mexicana. El poeta Juan de Dios Peza fue el encargado de componer el himno para la escuela Hijas de Juárez. En la letra plasma la necesidad de que las niñas se encuentren involucradas en la ciencia. Al mismo tiempo, hace referencia a la importancia que tiene la escuela. Además, menciona la participación de Juárez en la historia nacional para explicar por qué tiene ese nombre. Las escuelas metodistas buscaban la forma de relacionarse para hacerse notar en la sociedad mexicana. Por lo tanto, incluían a políticos y a intelectuales en sus actividades cotidianas. Se debe agregar que las señoritas Mary de Leloid y la señorita Enriqueta Aires eran personas que viajaban constantemente a Estados Unidos por cuestiones de salud. Desafortunadamente, tenían que dejar sus labores como cabeza de la escuela Hijas de Juárez. La finalidad de sus marchas era reunirse o con su familia o atender alguna enfermedad. Aunque sus traslados eran necesarios, pues se trataba de su bienestar, las señoritas se ausentaban en diferentes fechas para no dejar sola la escuela. Desafortunadamente, después de luchar contra una enfermedad, Mary de Leloid falleció en el año de 1902. Para despedir a la señorita, se organizó una ceremonia luctuosa para darle el último adiós. El templo se llenó de flores como agradecimiento por los esfuerzos en mantener una calidad educativa que muchas niñas no pudieron aspirar en otros lugares. El homenaje en honor a la directora es una prueba de la estrecha relación entre la educación y las creencias religiosas. La partida de la señorita abrió un parteaguas para la historia de la escuela Hijas de Juárez. Para ocupar la dirección llegó de Estados Unidos la señorita Laura Temple. Su arribo significó la modificación en la vida cotidiana escolar. Ella no era hispanohablante. Las niñas no podían tener una comunicación con su nueva figura de autoridad. Seguramente para Laura Temple, como para las estudiantes, fue difícil adaptarse a los nuevos cambios. La nueva maestra llegó con todo el entusiasmo para dar un paso más de lo que sus antecesoras habían llegado. La visión de Temple estaba relacionada tanto con un cambio de edificio como con el cambio de nombre. A partir de 1903, la escuela sería conocida como el Colegio Sarah L. King y su ubicación estaría en la calle Industria, igual en la Ciudad de México. Después de 17 años de que las instalaciones del instituto se encontraban en la calle Independencia, la nueva directora empezó a hacer cambios.
Tomar clases en el colegio Sarah L. King significó contar con una educación diferente a cualquier otra establecida por el gobierno. Para empezar, las profesoras y los profesores, que en algunas ocasiones eran extranjeros, provenían de Estados Unidos o eran personajes distinguidos como Ignacio Altamirano. Además, una vez que las señoritas egresaban de la escuela normal, podían ser candidatas para formar parte de la planta docente en algunas de las escuelas que sostenía la Iglesia Metodista. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el caso de Trinidad López, graduada del Colegio Hijas de Juárez, quien fue profesora en Pachuca en la escuela Hijas de Allende. Seguramente la misma iglesia buscaba un acomodo laboral para que sus exalumnas pusieran en práctica lo aprendido dentro de los muros de su alma mater. De igual forma, si una escuela primaria metodista no contaba con un instituto superior, a las niñas y a los niños se les mandaba a otra ciudad con la finalidad de que continuaran con sus estudios. Un ejemplo es el Instituto Hijos de Juárez, Instituto Hijos de Hidalgo, perdón, el cual se encontraba en la zona oriente del Estado de México, a varias horas de camino. En el año de 1908, esta escuela mandó a 7 niñas a estudiar en el Colegio Sarah L. King. Mandar a las niñas a un lugar probablemente desconocido habla de la importancia que tuvieron los padres para que sus pequeñas siguieran con sus estudios. Al mismo tiempo, muestra la preocupación de la misión metodista por brindarles educación a sus creyentes. Por otro lado, para Laura Temple, como para las antiguas directoras, fue una prioridad remarcar que los estudios cursados tanto en las escuelas Hijas de Juárez como en el colegio Sarah L. King se alineaban a los establecidos por los programas oficiales. Ya para concluir con esta exposición, puedo decir que después de las escuelas de primera clase, las establecidas por la Iglesia Metodista era una excelente opción para la infancia porfiriana. México atravesaba una difícil situación educativa, con diferentes precariedades, como el poco interés en mandar a sus hijos al colegio, la lejanía de las escuelas y la tira de materias reducidas, entre otros factores. Es importante mencionar que la docencia fue la profesión más popular para las mujeres. Incluso destacados pedagogos y expertos en el tema de educación, como Justo Sierra, afirmaban que las damas estaban destinadas a impartir clase. Al establecerse la Iglesia Metodista en la Ciudad de México, Clementina Bockler optó por dar hogar y educación a las huérfanas. A su vez, este lugar se convirtió en la escuela Hijas de Juárez, en donde albergaban a niñas de diferentes religiones. También podían estudiar la escuela normal para convertirse en maestras. Al mismo tiempo, fueron educadas con una visión diferente al cristianismo tradicional. A la muerte de una de sus directoras, la escuela tuvo un cambio radical y desde ese entonces, desde 1903, se le conocería como el Colegio Sarah L. King. El instituto llegó a ser uno de los mejores en la Ciudad de México, por las condiciones en las que operó y la dedicación de las autoridades metodistas para que las pupilas siempre se mantuvieran en la escuela. Es importante mencionar que las autoridades metodistas se codeaban con la crema innata de la literatura mexicana. Tal es el caso de Manuel Altamirano, quien perteneció a la plantilla docente del Colegio Sarah L. King, o a Juan de Dios Peza, quien escribió el himno para la escuela Hijas de Juárez. Por último, me gustaría dar las gracias por la atención prestada a esta exposición. Se cierra la libreta y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Erika. Qué interesante tu presentación y sobre todo porque particularmente siempre conocemos de las experiencias educativas de muchas mujeres religiosas católicas y bueno, es muy significativo desde el nombre de la escuela hasta los métodos de enseñanza y digamos, el alcance que tuvieron, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo tu participación.
Y vamos a dar paso a la siguiente participación, que es Joed, no sé si lo dije bien, Joed, discúlpame, Joed Peña. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad de Oriente, asignado a la coordinación de la biblioteca. Es historiador por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en bibliotecología e información por la Universidad de Oriente. Sus áreas de interés son la historia de museos y bibliotecas durante la Revolución en Yucatán, así como la historia de la literatura yucateca. Sobre estos temas ha publicado artículos en revistas académicas y capítulos de libro. Ha estudiado los casos del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán y de la escritora Dolores Bolio. Ha impartido cursos en la unidad de posgrado de la UNAM y en la Universidad Modelo Campus Mérida y la Universidad de Oriente. Entre los años 2012 y 2019 fue consejero editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, y en el año 2017 le fue otorgado el Premio Estatal de la Juventud. El año 2019 fue elegido no sé si lo digo bien, recipiendario de la medalla Delio Moreno Cantón por su producción en el campo del periodismo de opinión, y este año fue nombrado maestro distinguido del municipio de Valladolid. Pues mucho gusto, Yaed, y adelante te cedo el uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas que nos ven a través de la transmisión en redes sociales del Congreso. Quiero agradecer a los organizadores y especialmente a la doctora Leonor Reyes, quien me comunicó la existencia de la convocatoria para este evento académico. Me permito compartir mi pantalla para dar inicio con mi presentación. Bueno, en esta ocasión, sobre lo que yo voy a estar hablando, es un caso muy particular y muy específico sobre las relaciones que existieron entre mujeres que profesaron la fe protestante y tuvieron participación política durante el socialismo yucateco, es decir, durante la década de 1910-1920 y un poco hacia 1930. El título de la presentación, ustedes lo pueden observar en su pantalla, y es Mujeres socialistas y presbiterianas en Yaxcabá durante la Revolución Mexicana. Una aproximación desde las memorias y archivos de familia. Por lo que esta presentación lo que va a hacer es presentar un panorama general de un caso que corresponde a las dos mujeres que ustedes pueden ver en su pantalla y que pueden llegar a ilustrar un poco esta relación sumamente interesante que se presenta entre las prácticas de fe y las formas en las cuales estas prácticas pueden relacionarse con un ideario de carácter político, lo cual creo que es sumamente interesante, especialmente en el caso del socialismo, porque en la actualidad las iglesias de corte protestante, las iglesias presbiterianas, tienen algunas ideas que rechazan precisamente el ideario socialista, aunque en el contexto yucateco durante las décadas que he mencionado fue una parte sumamente importante para el establecimiento y propagación del culto protestante. De una manera muy general podemos decir que existe una historia por contar, en el sentido de que es sabido por todos y por todas los que nos dedicamos a la lectura y el estudio de la historia, que la historiografía política tradicional ha excluido de una manera muy evidente de su discurso y de sus áreas de interés el papel de la mujer en la vida pública. Y cuando hablamos de vida pública, estamos haciendo referencia en este caso a la mujer como un agente que tiene capacidad de decisión y de incidir en la forma en la cual nuestra sociedad se organiza a través del ejercicio de poder y la política. Y esto en muchas ocasiones ha sido explicado a través de la precariedad de fuentes documentales, y también tiene que ver mucho con que se despolitiza de una manera muy intencional el discurso femenino, prácticamente en cualquier época que nosotros analicemos. Y eso lleva a que existe un alto grado de invisibilidad sobre la participación política de la mujer. Y en contextos rurales, como es el caso de Yaxcabá, es algo mucho más patente. Y claro está, esta situación ha ido cambiando un poco desde que la academia feminista, principalmente las corrientes francesas y estadounidenses, han cuestionado de una manera bastante crítica la forma en la cual la historia es androcéntrica y se centra en las acciones de los grupos masculinos hegemónicos. Y esto hace que paulatinamente visualicemos a las mujeres
en la ciencia, en la economía y en la política. Y sobre este punto es lo que vamos a estar hablando. Y bajo esta nueva ola de revisionismo metodológico y teórico, nosotros podemos decir que se han abierto algunas vetas sobre las que nosotros podemos ir indagando. La historia de las mujeres, el género como una unidad analítica dentro de nuestros procesos de investigación, y de ahí podemos nosotros ver que se han realizado algunos trabajos de corte bibliográfico y que han buscado la construcción de la identidad de las mujeres en diversos aspectos de nuestro desarrollo social. Y esto ha implicado en algunos casos que a la mujer se le ve como una letrada, como autora, como intelectual. Y es ahí de donde surge esta beta de estudios literarios que nos plantean ahora la presencia sumamente frecuente, constante e importante de las mujeres en la construcción de nuestra literatura nacional o regional. Pero siempre un espacio poco explorado es el de la vida política. Y aunado a esto, nosotros también podríamos preguntarnos, bueno, hay una vida política, pero también existe una vida religiosa. Y cómo en ocasiones estos dos elementos se juntan, se cruzan y pues nos permiten hablar de algunas trayectorias de vida. Es interesante ahora que nosotros planteemos la existencia de la relación entre los presbiterianos y las políticas revolucionarias. Ya Eser Maimay, a quien considero yo uno de los principales especialistas para el ámbito regional, nos dice en un artículo publicado en Historia Mexicana en el año 2018, hablándonos precisamente de los presbiterianos revolucionarios, que podemos hablar de que existieron afinidades actitudinales entre los presbiterianos y los revolucionarios, principalmente en el tratamiento de la temperancia, las campañas antialcohólicas y toda esta moralidad de la sociedad que debía de progresar a un mejor estado social. Y también existió un discurso del socialismo como una fuente de bien común para todos. Este autor, en su artículo que acabo de mencionar, da algunos ejemplos en los cuales se presentan a ministros de culto protestante haciendo referencias del socialismo como una actitud que Jesús tenía, ¿no? Y obviamente eso es bastante justo y adecuado en un contexto en el cual los gobiernos socialistas de 1915, 1916 y 17 pues prestaban oído a este tipo de discursos. Entonces, panorama que se nos ha presentado a través de investigaciones sobre los espacios citadinos, pero también sobre microhistorias del presbiterianismo en el campo rural, nos permite a nosotros tener una idea mucho más de hacia dónde queremos dirigir un poco esta presentación. Mai nos dice que el presbiterianismo, si lo vemos desde una perspectiva analítica y con una mirada un poco más amplia, podemos decir que anticipó la revolución constitucionalista de Ávila y de Alvarado. Obviamente, esto en el sentido de lo que he mencionado hace unos momentos, esta pues, afinidad de actitudes hacia ciertos problemas sociales y un poco discursivas. Pero esto no quiere decir que los presbiterianos trajeron la revolución, sino que hay que matizar un poco. Compartían ciertas afinidades sobre estas políticas y estos cambios y transformaciones sociales que trajo las primeras 3 décadas del siglo XX. Y nosotros, en este sentido, debemos de reconocer que en este espacio geográfico de Yucatán y en este periodo cronológico del socialismo, tenemos nosotros que reconocer el papel político que jugaron las mujeres. Esto implica visibilizar a sus discursos como demandas y críticas desde sus posturas políticas que tuvieron y también exponer la marginalidad intencional a la que fue relegado este discurso y esta historia. Y también resulta ahora preguntarnos cómo vinculamos esto con las experiencias religiosas de estas mujeres. Obviamente, los valores revolucionarios como productos de la práctica de fe es algo que nosotros podríamos poner sobre la mesa para discutir. Y contextualizado todo esto dentro de los procesos de conversión que muchas de estas personas tenían, porque obviamente provenían de tradiciones de carácter católico. Y esto tenemos también que acotarlo desde la verdad, que creo es bastante fehaciente, que en muchas ocasiones la historia que podemos reconstruir es únicamente aquella que tiene vestigios documentales, de la que existen fuentes. Y esta construcción del documento, ya sea una construcción tradicional como el documento de archivo o una construcción de fuente más contemporánea como todo aquello que nos aporta información, es lo que nos permite hablar entonces de tener posibilidades de reconstruir a
la vida y la historia de estas mujeres. Pero esto también está ligado a procesos de escritura, de memoria y de documentación, que son propios de sujetos privilegiados. Esto para el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, las mujeres de las que vamos a estar hablando se sitúan dentro de ese espectro, de mujeres que tuvieron en sus familias procesos de conversión del catolicismo al presbiterianismo, que ocuparon ciertos espacios de representatividad en el ámbito en el cual vivieron y que también pertenecían a cierto grupo privilegiado que permitió que pudieran producir documentos, memorias y testimonios que podemos utilizar para historiar su devenir en sus contextos. Y el lugar del que vamos a estar hablando, pues es Yeshkabá, el cual es un pueblo, ahora un municipio, una comunidad rural que se encuentra históricamente situada en la frontera del oriente yucateco, es decir, entre el espacio que fue dominado por las poblaciones mayas durante la denominada Guerra de Castas, más actualmente llamada Guerra Social Maya, y que en la actualidad se considera que se sitúa en la región centro-sur de Yucatán. Y lo que pueden ver ustedes en una imagen es una fotografía de Milet Cámara de la iglesia principal de este poblado. Y para ubicarnos un poco más geográficamente, pues aquí tenemos un mapa de Yucatán y en color rojo tenemos la municipalidad de Yaxcabá para que podamos ubicarnos un poquito geográficamente sobre el lugar del que nosotros vamos a estar hablando. Y ya desde la década de 1910, en este poblado, ahora municipio, ya existen testimonios de culto presbiteriano. En algunos casos, los testimonios nos indican que hubo una aceptación moderada del culto protestante y otras personas han dado testimonio de que había persecución, es decir, que se intentaba eliminar pues, el culto. Y aquí nosotros tenemos, ahora sí, ya formalmente, vamos a comenzar a hablar sobre las memorias de familia. Aquí tenemos nosotros una fotografía en la que se encuentra Edalía Díaz y su hija Amada Mendoza, que son dos personas de las que vamos a estar nosotros hablando para articular un poco el sentido que queremos darle a esta exposición. Y todo lo que nosotros vamos a hablar ahora intenta mostrar y reflejar que dentro de los contextos políticos socialistas, en ocasiones también existía un sentimiento muy fehaciente de la existencia de una fe, en este caso la fe presbiteriana, o a la inversa. Para que tengamos un panorama un poco más general de estas dos mujeres, mencionemos que Edalía, la que se encuentra sentada, fue maestra durante el socialismo. Su familia tenía una tradición de poder político desde el porfiriato. Algunos jefes políticos de Sotuta fueron antepasados de esta mujer. Y durante el proceso de la revolución, ella se vinculó a una familia que tenía cierto poder y presencia dentro de los círculos socialistas de Yaxcabá. Y en ese sentido, su hija Amada Mendoza continúa con esta perspectiva de vida y de desarrollo, y al ser presbiteriana, su familia, dentro del privilegio que tenían de Yaxcabá, la envían a Mérida para cursar sus estudios de secundaria en el Colegio Americano, un colegio presbiteriano bastante conocido de la ciudad de Mérida. Años más tarde alcanza un puesto público con la tesorería municipal y es responsable del electrificado del pueblo, de la cabecera municipal, y también realizó labores de correspondencia para un periódico local, como fue el Novedades de Yucatán. Esto es interesante porque existen testimonios documentales de la existencia de una relación entre los socialistas y, en este caso, Edalía Díaz. Pueden ver ustedes en su pantalla una cita del Popular del 16 de diciembre de 1922 que nos habla de la directora de la escuela del poblado de Yaxcabá, que acababa de regresar de la ciudad de Mérida con los útiles escolares que el gobernador Felipe Carrillo Puerto había donado para los niños del poblado. Y aquí nosotros podemos ver cómo existe una relación entre la profesora, los líderes socialistas del poblado como Clotilde Cobb y las políticas revolucionarias educativas que habían durante ese periodo. Esta no es la única mención que podemos encontrar en la prensa de esta profesora, sino que era frecuente, digo, relativamente frecuente, que 1 o 2 veces al año los periódicos dieran noticia de los asaltos festivos que le hacían a Edalía Díaz y a su esposo en su casa para celebrar sus cumpleaños, celebrar alguna situación
que ellos estaban teniendo y que merecía el reconocimiento de sus compañeros socialistas. La prensa da testimonio de que eran personas apreciadas por los círculos políticos de su comunidad. Y esto es interesante porque nos está hablando de que sus antecedentes familiares la colocan en un lugar de privilegio, ya sea por el capital social que poseía, por las relaciones políticas que cultivó y específicamente por la pertenencia directa de algunos de sus familiares a las ligas de resistencia de la comunidad. No obstante, esto es contrastante un poco con la historia de su familia. Elisa Alcocer, nieta de Dalia Díaz, menciona sobre la conversión de su abuela en una conversación que sostuve con ella en diciembre del 2019. Ella decía: cuando mi abuela se convirtió al cristianismo, vivió años muy difíciles. Ella era maestra. Uno de sus compañeros le recomendó mantener en secreto su nueva religión para que no fuera rechazada por las personas del pueblo. Y esto nos lleva a pensar ¿por qué existe este ocultamiento si las fuentes nos están diciendo que eran ampliamente aceptados por su comunidad, a pesar de profesar una religión diferente a la hegemónica como era la católica? Y esto es también muy particular porque en algunos censos de la década de 1930, cuando se hace el censo sobre la familia de Dalia Díaz, ellos mencionan que su religión es la católica, aunque su práctica protestante prácticamente data desde la década de 1920. Y esta relación siempre se mantiene con las ligas de resistencia. En este caso, nuevamente, la misma nieta de Dalia Díaz menciona un pasaje muy curioso sobre su abuela y los líderes de las ligas de resistencia de Yeshkabá. Ella menciona que cuando los miembros de la liga tenían que ir a la ciudad de Mérida, le pedían consejos a la abuelita, porque era la maestra. Ella les enseñaba cómo debían actuar cuando estuvieran en reunión con políticos. Me contó que una vez le reclamaron porque los líderes socialistas fueron a Mérida a un almuerzo con Felipe Carrillo Puerto, les pusieron los cubiertos delante de ellos y no supieron usarlos porque ella no les había dicho cómo hacer uso de esos utensilios de cocina. Aquí nosotros vemos un testimonio que nuevamente nos habla, sí, de la relación que existía entre estas profesoras presbiterianas con las ligas de resistencia, pero también nosotros podemos notar cómo siempre existe algún elemento que nos está denotando las características de privilegio que tenían estas personas y que eran reconocidas, como por ejemplo el correcto uso de los utensilios pues, de traste de una mesa, que no necesariamente era algo común en el contexto rural. Esto lo que nos hace es fijarnos o darnos cuenta que al interior de la familia de estas mujeres se considera que el proceso de conversión acarreó problemas de integración social de algunos de sus miembros. No obstante, las fuentes documentales evidencian que había bastante aceptación de Dalia Díaz en el círculo de la Liga de Resistencia. Incluso ella contrajo matrimonio con un prominente socialista, en este caso Benigno Mendoza, quien era miembro de la Liga de Resistencia y fue uno de los que consiguieron y enviaron documentación solicitando a Felipe Carrillo Puerto que Yaxcabá fuera considerado como un municipio libre, lo cual se consiguió en el año de 1923. Y aquí nosotros tenemos una fotografía precisamente del esposo de Dalia Díaz en un salón fotográfico, como nosotros podemos observar. Y después de la revolución, esta cuestión del linaje socialista se mantiene en el discurso de la familia Mendoza Díaz. Los años subsiguientes implicaron que la participación política de una de las hijas de Dalia Díaz estuvo presente, y esto nosotros lo podemos entender en relación a, en primera instancia, la cuestión que tiene que ver con sus antecedentes socialistas que la hacen bien vista por las personas para continuar con su participación política en el municipio, y también tiene que ver un poco con los valores morales que eran de extracción presbiteriana que ella presentaba, como era, pues, en este caso, la honestidad y, pues, la correcta administración de los recursos públicos, lo cual dentro del contexto presbiteriano es denominado como un correcto ejercicio de mayordomía cristiana. ¿Y esto cómo nosotros lo podemos ver? Porque tuvo cierto papel importante en la electrificación del poblado. Lo que ustedes pueden ver en su pantalla es una libreta y las páginas de la libreta en la cual se puede constatar las personas que estaban buscando la contratación de servicio eléctrico por primera ocasión
en el municipio, y fue ella quien se encargó de llevar el registro y el control de pagos de estas personas. Y su proceso se va afianzando un poco, ya que en el año de 1967, durante las elecciones municipales que permitieron que Ramiro Paz García ocupara la presidencia municipal, Amada Mendoza fue la tercera concejala propietaria. Es decir, ella fue la tesorera municipal de esta población durante ese periodo. Y aquí tenemos nosotros unas imágenes en las cuales podemos ver al centro de la fotografía a Amada Mendoza, quien en este momento está acudiendo a la toma de protesta del presidente municipal y en el que está asumiendo su cargo como tercera concejala o tesorera municipal de Yaxcabá. Aquí tenemos otra imagen cuando tienen extendida su mano para hacer pues, el juramento de respetar todos los requerimientos legales para el ejercicio de sus cargos. Y esta condición privilegiada le permitió tanto a Etalía Díaz como a Amada Mendoza dejar un conjunto de testimonios escritos, fotográficos de las actividades que realizaban, no únicamente las políticas como las que acabamos de ver, sino también testimonios de sus actividades al frente de sus iglesias, porque al final de cuentas su participación se tradujo en estos dos sentidos. Y bueno, aquí lo que nosotros tenemos es una imagen en la que podemos observar un documento en el que ella pues extiende una colaboración hacia el Milenio Novedades. Y acá hay algo muy curioso, ya que dentro del contexto presbiteriano, la lectura y la escritura era algo muy importante. Y aquí hay un testimonio de ella que nos dice, en la parte de abajo, al hablar de por qué escribía, por qué leía, nos dice, tenemos que saber leer y escribir, y sobre todo hablar bien, para que no nos manden estudiantes del bíblico, de un instituto de formación pastoral, que hablan con sus cuatros, es decir, que hablan cuatrapeados. La palabra tiene que ser bien explicada al pueblo. 2 minutitos para concluir, por favor. Muy bien, claro que sí. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra presentación, aquí tenemos también que mencionar que posiblemente esta influencia de la lectura, la correcta expresión del mensaje bíblico, puede tener que ver con la influencia de misioneros, como por ejemplo Federico Pasler, de quien la familia guarda una fotografía y que ustedes pueden ver, o de la existencia de contactos con familias estadounidenses, como la familia Weaver, que es una familia que vino a realizar trabajo de investigación académica y que tuvo relaciones de amistad con las iglesias presbiterianas de Yaxcabá. Y bueno, ya para ir finalizando, únicamente me gustaría mostrar algunos de los ejemplos de la participación de Amada Mendoza, en este caso, en la denuncia de algunos problemas sociales de su comunidad. Y en algunos casos hacía referencias a pasajes bíblicos para poder presentar la denuncia de las situaciones que ella veía en su pueblo, ¿no? Entonces, estos solo son algunos ejemplos de esto. Y ya para concluir, lo que nosotros podemos decir que la conciencia documental de algunos grupos privilegiados de las comunidades del Oriente nos permite aproximarnos a la historia política y las experiencias religiosas de estas mujeres. Y claro está, no de todas las mujeres, sino de las que tenían las posibilidades de guardar estos registros, ¿no? Pero aquí simplemente es como que un panorama general para comenzar a ver y a tratar de dilucidar cómo compaginaban su pensar religioso, en este caso presbiteriano reformado, y su actuar en el ámbito público, porque al final de cuentas era un ejercicio de mayordomía en cuanto a la administración de los recursos públicos que les tocaba, en este caso, tener a su cargo. Bueno, pues de esta forma finalizo mi presentación y agradezco la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joed. Y pues qué importante los registros históricos y la conservación de la memoria de las mujeres desde sus propios ámbitos de experiencia, ¿no? Para el estudio de ellas mismas y para la memoria y su recuerdo. Muchísimas gracias. Y vamos a darle la palabra ahora a Carlos Enrique Torres Monroy. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro y doctorante en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como docente en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y es miembro de la Comisión para el Estudio de la Historia de las Iglesias en América Latina y el Caribe. Sus temas de investigación se centran en la historia del fenómeno religioso, la historia cultural y la historia global. Le damos la bienvenida, Carlos, y bueno, te cedo el uso de la palabra.
Hola, Felipe, muchas gracias. Y bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Nada más quiero ver si ya se puede ver la pantalla. Sí, ya la vemos. Muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar, bueno, la presentación titulada así, Prácticas emocionales en los ritos del protestantismo en México en el siglo XX. Este tema surgió a raíz también de una reflexión historiográfica sobre, pues bueno, qué temas podemos seguir explotando sobre el protestantismo, ¿no? Y bueno, pensando en las ponencias anteriores que ya el profesor Amílcar, ¿no? Donde, pues bueno, estamos pensando en esta revisión de este modelo protestante de disidente político, ¿no? Que nos lleva a pensar en formas de cultura política, de actitudes políticas de los creyentes, o pensar en los distintos actores protestantes en distintas esferas sociales, culturales, como lo hizo, pues bueno, la maestra Erika Iliana, eh, en el terreno educativo, ¿no? Como parte de aspectos culturales, pero también pensarlo a partir de las prácticas religiosas y sus efectos sobre los creyentes. Y en uno de esos efectos, pues bueno, son las emociones. Y pensar de esa manera, pues nos permitiría comenzar a repensar modelos también de ya académicos o que separan distintas agrupaciones protestantes, como es el protestantismo y pentecostalismo, ¿no? Que se les separa. Eh, antes de, antes de continuar, me gustaría revisar o hacer un pequeño recorrido historiográfico sobre lo que implica el estudio de las emociones, ¿no? Y bueno, esto pues nos adentraríamos desde el oficio de la historia a los trabajos de historiadores como Lucian Febvre, que aborda la sensibilidad y la vida afectiva, ¿no? En este diálogo que el historiador hace con disciplinas como la psicología, donde se puede ver estas formas de eh, vida afectiva, emociones, a través de la sensorialidad, a través de la memoria colectiva, a través de todas estas actitudes ante la muerte, la vida, ¿no? La forma en la que se concibe el tiempo, etcétera. Y ya después otros, siguiendo esa línea, ¿no? De psicología histórica, pues bueno, vemos a otros autores como Robert Mandrou, ¿no? Cuyo trabajo precisamente se llama Introducción a la Francia Moderna, ensayo de psicología histórica, pues nos va a proponer cómo a través de las distintas épocas, hay sentidos, hay sensibilidades que se van ejercitando y que por lo tanto van desplegando ciertas emociones. Y bueno, ya después pasando a una historiografía más anglosajona, pues bueno, están aportes un poco más eh, eh, recientes, bueno, sobre, pues bueno, la etnografía histórica de las emociones de William Ready, ¿no? Cuyo texto, eh, uno de sus textos apenas se acaba de difundir en idioma español y que nos habla sobre el papel de las emociones en las prácticas sociales que van constituyendo a una colectividad, ¿no? Y eso le permite a este historiador pensar a partir de regímenes emocionales, ¿no? Todas estas normas emocionales que van rigiendo a una sociedad y que después en otro diálogo, pues bueno, nos lleva a la historiadora Bárbara Rosenbaum con su concepto de comunidades emocionales. Estas normas emocionales que distintos colectivos pues van promoviendo, van deplorando, lo promueven en distintas situaciones, lo promueven en diferentes intensidades
Y eso es lo que nos permite acercarnos a prácticas, nos permite acercarnos a gestos, ¿no? Más allá, y bueno, más allá de solamente ver el discurso que vemos en fuentes sobre las emociones. Eh, y bueno, pensando en estas formas de expresión emocional que podemos ver en iglesias protestantes, podemos pensarlos a partir de fuentes como la que están viendo en la ilustración sobre pues bueno, la doctrina o el catecismo de la Iglesia Metodista, ¿no? Donde podemos encontrar formas donde se van expresando, se van normando estas formas de expresión emocional, como por ejemplo en lo que ellos llaman culto público o culto dominical o reuniones de oración donde dentro de estas normas que en primer lugar son para, bueno, también son para los futuros ministros, ¿no? Pues bueno, se les enseña a que aprendan a escoger himnos adecuados para las distintas ocasiones, ¿no? Cantar himnos bueno, no solamente cantarlos por cantarlos, e incluso hay esta referencia a que, pues bueno, hacer que las personas no canten solamente por cantar, sino hacerles ver que, pues bueno, están entendiendo lo que dicen, ¿no? Lo que dicen estos himnos o solamente lo hacen desde el corazón, ¿no? Y aquí vemos cómo, bueno, a partir de una lectura, pues, vemos cómo se están normando estas emociones. Ahora también pensando en otras prácticas que no vienen ya normadas, como en esta disciplina, en este catecismo, que serían los cultos de avivamiento. Los cultos de avivamiento son, podremos definirlos como estas prácticas de invocación al Espíritu Santo, ¿no? Esta entidad de la Sagrada Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero que cuando uno se acerca a las fuentes y a ver cómo se entiende esto, pues bueno, uno de sus propósitos es hacer que los creyentes y no creyentes y no creyentes, pues bueno, se pueden acercar a la divinidad. Y en particular con los no, con los que ya son creyentes, con los que ya son protestantes o los que pertenecen a estas denominaciones, metodistas, bautistas, presbiterianos, que también practican estos cultos de avivamiento. Y lo hacen por la sencilla razón de que estas o reconocen que los cristianos, que estos conversos decaen. ¿Y cómo decaen? A partir de, pues bueno, la readopción de conductas que estas iglesias no aceptan, como por ejemplo fumar, como por ejemplo beber, ¿no? Ya se habla mucho de que sí, los protestantes tenían estas campañas de temperancia, pero también reconocen que entre sus propios miembros se sigue practicando, ¿no? Entre otras conductas que no son pues permitidas. ¿Y qué es lo que hace este culto de avivamiento? Pues lo que hace es llamar al arrepentimiento. Y entonces, pensando ya en concreto con el asunto de las mujeres, cómo aproximarnos a partir de estas fuentes a los ritos, a las mujeres, ¿no? A partir de estas prácticas emocionales. Una de estas formas, pues, es a través de los testimonios directos, ¿no? En testimonios como, bueno, no me va a dar tiempo para mostrarlos todos, pero en testimonios, en crónicas, eh, en algunas notas, columnas de periódicos como El Abogado Cristiano Ilustrado, El Evangelista Mexicano Ilustrado, El Faro, El Bautista y otros, aparecen noticias sobre estos cultos de avivamiento, estos cultos de oración, donde, pues bueno, las mujeres son las que participan y a veces participan en una gran cantidad más que los hombres, ¿no? Y bueno, mujeres que van apoyando la realización de estos cultos. Entonces aquí encontramos testimonios de misioneras
sobre todo estadounidenses, bueno, anglosajonas, que participan y ayudan a la realización de estos cultos, sobre todo los cultos de avivamiento, para que en fuentes aparece mucho esto de que ayuden a recibir a los conversos, ayuden a recibir a los hermanos que se han arrepentido, ¿no? Y lo que nos también despliega es que este tipo de normas, de ritos, no son gestionados por mujeres. Hay una separación de funciones entre estas prácticas que solamente las puede gestionar un ministro de culto, ya sea un misionero extranjero o un pastor ordenado mexicano, pero donde las mujeres no tienen este espacio de acción, no tienen este espacio de liderazgo. Y las que sí tienen espacio de liderazgo a veces son tachadas de locas, a veces son tachadas de incluso hasta brujas. Digo, no es el tema y no me va a alcanzar, pero bueno, esto aparece mucho o aparece en concreto en el caso de Chile, igual a principios del siglo XX, y aparece también en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Con una misionera llamada María Atkinson, que también intenta gestionar estos cultos de avivamiento y la tachan de loca, ¿no? Sin embargo, aquí me voy a centrar en la cuestión de los testimonios directos, en las experiencias de las mujeres que, bueno, que expresan, que sienten, bueno, que atraviesan estos ritos. Y bueno, en este caso, una mujer llamada Josefina, pues bueno, lo que va a mencionar es que a partir de lo que podríamos entender como un culto de avivamiento, ¿no? Un culto donde se invoca la presencia del Espíritu Santo a partir de la oración, a partir de himnos, pues bueno, lo que despliega, pues son estas lágrimas, lo que despliega y son estos sentimientos de arrepentimiento que se van a ir expresando en llanto, que se van a ir expresando en lágrimas, ¿no? Y que después de un tiempo determinado, pues bueno, este tipo de testimonios se van a recoger y se van a publicar en periódicos, como en este caso que se recogió perdón, es el Evangelista Mexicano Ilustrado de septiembre de 1906. Pero curiosamente, dentro de estos testimonios que también se promueve que se practiquen dentro de los cultos, casi no se publican en periódicos protestantes. Es muy difícil, digamos que yo podría decir que dentro de este periodo, principios del siglo XX, este testimonio es una excepción. Y bueno, va a ser una excepción que va a ir cambiando a lo largo del tiempo y a partir de otro tipo de periódicos, igualmente protestantes, pero un poco de otra distinta línea, como por ejemplo el Pastor Rural, ¿no? Un periódico metodista, pero un poco más independiente, que le da la oportunidad a las personas, a los lectores, de compartir sus testimonios. Entonces aquí podemos ver otro testimonio de una metodista que se dedicaba durante 19 años a la venta de billetes de lotería, cigarros, alcohol. Pese a que no nos dice, o en el testimonio, que es muy largo, no se nos menciona que esta persona consumía estos, sí los vendía, lo cual le traía este sentimiento, pues bueno, sí, de culpa, de, pues bueno, conducta, ¿no? Como una persona cristiana ya metodista se va a comportar de esa manera. Y lo que el relato me dice, pues es que a partir de este encuentro con el Espíritu Santo, ¿no? A partir del encuentro, no dice específicamente un avivamiento, un culto de avivamiento, pero lo podríamos inferir, es que esta mujer se arrepiente, ¿no?
y como dice aquí en este fragmento, se le abren sus ojos espirituales. Y ya no solamente se declara como pecadora, una pecadora arrepentida, sino que decide renunciar a estas actividades económicas. Eh, Otro testimonio bueno, también es una metodista, eh, pero que sin embargo atraviesa por un problema, el problema de la enfermedad. Y el problema de la enfermedad que, pues bueno, ella a pesar de que la iglesia metodista cuenta con servicios también sanitarios, pues esta persona no puede o se ve desahuciada frente a esta enfermedad. Y lo que va a hacer es a recurrir a una iglesia pentecostal para que a través de una oración colectiva, ¿no? Toda la iglesia se puso a orar por mí, me operó el Señor, ¿no? Eh, Igual también para los que no estén familiarizados con el término pentecostal, pues bueno, viene también de este relato bíblico donde el Espíritu Santo se postra sobre los discípulos de Jesucristo. Es otra vez esta referencia al bautizo del Espíritu Santo, ¿no? Es otra vez un ritual, una práctica que involucra esta invocación a partir de la oración. Eh, y bueno, también pensemos que a partir de eh, en el transcurso del siglo XX, estas iglesias y grupos pentecostales comienzan a posicionarse y a verse más presentes en este escenario de iglesias protestantes. No estoy diciendo que son diferentes, pero sí se están posicionando. Y una forma en la que se están posicionando, o en la que podemos ver que se están posicionando, es a partir de publicaciones, periódicos donde se publican testimonios. Y un testimonio como el de esta mujer que igual menciona que su hija sufría de una enfermedad, sufría de un dolor y que pues a partir de que un grupo de hermanas, es decir, miembros de una iglesia, estuvieron orando por ella, pues bueno, sanó milagrosamente. Y bueno, pensando ya a modo de conclusiones, podemos pensar que a partir de los testimonios, estas fuentes, ¿no? De donde podemos encontrar las experiencias de las mujeres, podemos ver las formas en que sienten sus emociones a partir de estos ritos, ¿no? Ya sea la oración, ya sea la invocación al Espíritu Santo, ya sean oraciones por sanación, ¿no? Y también podemos ver en segundo lugar, pues bueno, estas formas en las que las mujeres a partir de sus emociones van orientando sus pensamientos y conductas. Es decir, el asunto de la conversión no solamente es un cambio de religión, no solamente es un cambio de creencias, sino es un cambio de pensamientos y conductas que puede ir variando dependiendo de la persona. Y que, pues bueno, y eso lo podemos ver a lo largo de la vida de la persona a partir de los testimonios. Y en último lugar, pues a través de los testimonios podemos ver las formas en que se expresan estas emociones, ¿no? En forma de testimonios orales y en forma de testimonios escritos, que es lo que nosotros podemos ver a partir de fuentes y lo que nos permite decir cómo las mujeres se van posicionando como actores fundamentales dentro de la vida de las iglesias, no ya como líderes, no ya como estas personas que pueden gestionar estos ritos, pero que sí las usan para su propio beneficio, un beneficio personal y un beneficio también colectivo. Y pues bueno, esto sería por mi parte todo y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda, muy interesante esta perspectiva de análisis también desde la historia de las emociones.
y pues es una invitación también a releer muchas fuentes que ya conocemos, que ya hemos visto y revisto para analizarlas y abordar estos procesos históricos desde otras perspectivas. Te agradezco mucho y vamos a darle el paso, el uso de la palabra a Alicia Muñoz Vega. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Ciencias Antropológicas con opción Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha sido profesora en las licenciaturas de Historia, Antropología Social y Turismo Alternativo de la UNACH y la Universidad Intercultural de Chiapas, respectivamente. Ha colaborado en revistas nacionales e internacionales como Liminar, Alteridades y Boletín de Antropología, entre otras. Desde hace 20 años investiga temas de historia de educación en México y minorías religiosas. Pues bienvenida, Alicia, te dejo en el uso de la palabra. Adelante. Sí me van a ayudar con la presentación. La presentación de PowerPoint. Bueno, el tema que yo voy a hablar es sobre los testimonios orales en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Se trata de un estudio de caso de una congregación, una capilla que se encuentra en San Carlos de las Casas Llamas, que la hicieron en la década de los 80. La siguiente. Bueno, aquí el objetivo es destacar la importancia de los testimonios como la parte básica de la conversión de los creyentes, edificación especial, conceptos y misión. La siguiente. Bueno, la metodología que yo usé para este trabajo fue el trabajo etnográfico, el asistir a los eventos de las reuniones sacramentales, reuniones de la Sociedad de Socorro para conocer de manera más cercana los testimonios y experiencias de conversión de los miembros de la Iglesia, observación participante, historia oral, mediante pláticas informales con miembros de la Iglesia y el análisis de los testimonios narrados de ellos durante las reuniones sacramentales. En este trabajo lo que se busca es aportar nuevas investigaciones sobre las minorías religiosas que hay en México, pero desde el análisis del discurso, desde el análisis de las narrativas, los testimonios como elementos básicos dentro de la liturgia y experiencia. En el caso de los mormones,
Quien no tiene testimonio todavía no se le considera una persona que se ha convertido y si no está bautizado tampoco se le considera miembro de esa iglesia. Ahora, ¿qué se entiende por testimonio? Bueno, ese tema ha sido estudiado desde la literatura, la historia, la antropología de la religión y la teología. Se puede entender de dos maneras. Un testimonio es una narración oral de una experiencia que hemos tenido y que consideramos verdadera, pero también un testimonio tiene que ver con el comportamiento del creyente. De qué manera es una manera de representar esa conversión que él está viviendo. El testimonio se define también como una narración contada en primera persona gramatical por un narrador que es a la vez el protagonista. En el caso de la iglesia de los últimos días se pueden distinguir dos tipos de testimonio, los que son autobiográficos, que tienen que ver con la experiencia de conversión de los miembros, y los testimonios que tienen que ver con la iglesia a la que ellos pertenecen y que están seguros de que es la iglesia verdadera. Y en el caso del término de conversión religiosa, se ha estudiado desde la psicología, sociología, antropología social, la Biblia, pero en el caso de las iglesias evangélicas se habla de aceptar a Cristo y de convertirse. No es lo mismo aceptar a Cristo que convertirse. Aceptar a Cristo es una confirmación que puede hacer de manera pública o privada. La persona acepta a Cristo como Salvador. Y el estar convertido es cuando se habla ya de un cambio en el estilo de vida, de creencias, y tiene que ver con el comportamiento y la apariencia externa del convertido. Y en el caso de las iglesias de los últimos días, los santos de los últimos días, como ya lo mencioné antes, si una persona que no tiene testimonio no se le considera que ya está convertida. Bueno, ¿cuáles son las características que tienen estos grupos? Han sido clasificados de diferente forma en los estudios de antropología y por parte del INEGI. Por algunos antropólogos les llaman grupos cristianos independientes, protestantes separados, bíblicos no evangélicos, porque junto con los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, no se les considera cristianos porque tienen otra doctrina y entre los grupos religiosos se les conoce como sectas. Ahora, es una religión que surgió en Estados Unidos en 1830 y fue fundada por José Smith a través de una revelación donde él, este, donde él va a una arboleda y se le tenía que fundar una iglesia que iba a ser la verdadera. Ahora, otra de las características de esta religión es que a veces es más importante el discurso de los líderes sobre los libros sagrados, es decir, que puede haber cambios en la manera de organizarse y también
Bueno, creo que nuestra participante no se ha podido reconectar. Está un poco, se ha caído se ha caído su transmisión. Creo que ya está nuevamente en línea. Muy bien, bueno, Alicia, adelante. Te quedan unos cuantos minutos. Bueno, otras características de esta iglesia es que se hace mucho énfasis en lo que es la santidad interna y externa. Se habla de lo que es la palabra de sabiduría y la ley de castidad. La primera tiene que ver con el consumo de alimentos que pueden alterar los nervios, como el uso del café, el cigarro. Y en el caso de la ley de castidad, tiene que ver con el puros hasta el matrimonio. Característica es el proselitismo religioso a través de las misiones que se hacen en parejas de dos jóvenes, hombres o mujeres, y están dedicados de tiempo completo para Creo que Alicia tiene serios problemas con su conexión. Bueno, no sé, tal vez podemos comenzar con algunas de las preguntas que tenemos por parte del público. Si es que Alicia no logra reconectarse para no atrasar la transmisión mientras tanto. Entonces, bueno, tenemos aquí algunos datos, algunos comentarios. Especialmente mandan este comentario para Erika Iliana, que muchas gracias, qué buenos datos diste, felicidades por tu trabajo. Preguntan aquí sobre cuáles eran las fuentes de financiamiento de la escuela y el colegio y en qué lugares o localidades se colocaban las maestras egresadas. Bueno, pues hola, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, uno de los financiamientos venía precisamente, bueno, de varios factores. Algunos llegaban de Estados Unidos o entre la misma misión metodista recolectaba fondos para distribuirlos, ¿no? En el Archivo Histórico Metodista hay documentos muy bonitos en donde muestra cómo ese dinero que recolectaba la misma misión era repartida para diferentes rubros, perdón, para la educación, para la imprenta, para libros, para los pastores, y pues de ahí es donde sacaba el financiamiento y en qué lugares o localidades se colocaban las maestras egresadas. Bueno, yo he encontrado documentos en donde se les colocaba, por ejemplo, principalmente en las escuelas metodistas, ¿no? Ya que si eran maestras egresadas de la normal metodista, se les colocaba en primarias metodistas. Encontré el caso de Trinidad López, quien estuvo en Pachuca, en la escuela Hijas de Allende, y también pues un dato muy bonito que me he encontrado en los archivos es que a las alumnas más destacadas las mandaban a Estados Unidos a prepararlas y a su regreso pues ya las dejaban en un puesto importante en algunas ocasiones como directoras de alguna escuela metodista. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que la conexión de Alicia sigue inestable, va y viene, va y viene. Entonces, una vez que se reconecte, le damos paso a que termine su presentación. Bueno, aquí Tania Carreño nos deja un comentario. Dice, me parece un gran estudio respecto a la educación de la mujer en México previo a la revolución y sobre todo un estudio que aporta en mucho a la reivindicación del papel histórico de la mujer en la vida nacional del país.
No sé exactamente a quién iba dirigido el comentario, pero bueno, creo que en el caso de nuestros dos primeros ponentes aplica perfecto el comentario. Entonces, si quieren comentar algo más, Alicia, vemos que ya estás en la transmisión. Vamos a contestar esta pregunta y una vez que acabemos, si tu señal sigue estable, podemos continuar con tu presentación. No sé si alguno de los dos quisiera comentar. Sí. Erika, Joed. No, creo que el comentario, por cómo entendí, era para Erika, así que creo que esto va sobre la ponencia de nuestra compañera. Bueno, pues muchísimas gracias, Triana, por el comentario y pues por haber escuchado la presentación. Sí, lo que estoy haciendo es principalmente, ¿no? Hacer visible la participación de las mujeres y cómo es que esta institución fue hecha por mujeres y para que salieran de ese rol, ¿no? El rol tradicional que se tenía de ama de casa, ya que pues las niñas estaban de cierto modo pues destinadas a ser amas de casa, ¿no? Entonces lo que hacía la iglesia metodista era involucrarlas a las escuelas y al mismo tiempo pues colocarlas como profesionistas y como docentes, ¿no? El caso está de una escuela que se encuentra en Miraflores, Estado de México, la escuela Hijos de Hidalgo, en donde esta escuela metodista mandaba a sus niñas y a sus niños, a los niños los mandaba a Puebla a estudiar en el seminario y a las niñas las mandaba en esta escuela, ¿no? Al colegio Sara Elequín. Entonces, pues habla de que esta comunidad era pobre, campesina, y a las niñas se les cambiaba la perspectiva, ¿no? De ser unas niñas campesinas a codearse con las niñas con las señoritas del México porfiriano, ¿no? En esta escuela, por ejemplo, en los años 20, estudiaron las hijas de Plutarco Elías Calles. Gracias. Muy interesante, Erika. Muchas gracias. Bueno, Alicia, vamos a continuar con tu presentación, si te parece bien. No sé cómo esté ahora tu señal de internet. Creo que se volvió a trabar. Entonces, si nos pudieras confirmar si te ves en posibilidad de continuar o no. Creo que vamos a tener un poco de problemas. Alicia, bueno, vamos con otra pregunta más. Esta sí es específicamente para Joed. Dice, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que en la actualidad los presbiterianos tienen una completa animadversión contra todo lo que suene socialista? Ok, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto se debe a que en muchas ocasiones las iglesias presbiterianas han dejado de pensarse como sujetos históricos, que han tenido un desarrollo que se ha incluido dentro de diversos procesos y momentos históricos de México. Probablemente esta cuestión de animadversión hacia el supuesto discurso y práctica socialista del gobierno federal, que es a lo cual muchos miembros de iglesias presbiterianas tienen animadversión, se basa en primera instancia en desconocimiento de lo que es formalmente pues, el socialismo como una estructura política, y dos, que desconocen las bases históricas de fundación de sus iglesias y de extensión del culto presbiteriano. Entonces, podría decirse en ese sentido que se basa o esta perspectiva en uno, desconocimiento de la historia como un sujeto histórico, y eso no es una reflexión que se realice tanto al interior de las iglesias. Sí existe una reflexión teológica, pero también hay que pensar en que la teología ha estado en procesos históricos y precisamente esos procesos históricos es lo que han permitido pues la extensión de esas formas de expresión religiosa. Y precisamente la revolución fue uno de los momentos más importantes pues para que se fundaran, ¿no?, iglesias protestantes en el interior del estado de Yucatán, es decir, en lugares pues rurales, ¿no? Entonces yo creo que ese es como que el principal problema. Las iglesias presbiterianas, de hecho, en el mes en el que estamos, en octubre, celebran y conmemoran la Reforma Protestante, es decir, su historia la remontan a prácticamente 5 siglos atrás, pero no piensan en su historia más cercana a ellas, ¿no? Entonces yo creo que ahí se encuentra el problema.
Muchas gracias, Joel, por esta aclaración. Alicia, perdón que insista, queremos saber si su conexión sigue estable, si seguimos ahí contigo, ¿estás? Creo que no, nuevamente. Eh, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿existen otros casos como este en comunidades de Yucatán? O sea, otras mujeres, supongo, a los que hayan relacionado o se formó algún tipo de red entre ellas. Eh, supongo que, no sé, esta pregunta supongo que también está dirigida a ti, Joel. No sé si... Ok. Sí, bueno, sí existen otros casos. Obviamente, lo que yo acabo de presentar no es un caso único ni exclusivo, ¿no? de esta población ni de estas mujeres que presenté. Hay otros testimonios y hay otras investigaciones ya avanzadas sobre el papel de las mujeres protestantes en el sureste en diversos ámbitos. ¿No? A quien pregunta, lamentablemente no podemos ver su nombre, pero la remitiría o lo remitiría a la obra de Josefa Martín Díaz, quien se ha especializado en el estudio del protestantismo practicado por mujeres. Y pensando en esta cuestión de redes y actividades de mujeres protestantes, sería interesante consultar el capítulo del libro que presenta Josefa Martín en un libro editado por la UNAM que se llama Clamar en el Verde Desierto, que habla precisamente de la construcción de subjetividades femeninas protestantes, ¿no? Entonces ahí nos muestra cómo las mujeres protestantes realmente tuvieron un proceso de construcción identitaria a través de sus expresiones religiosas. Y ahí da dos casos muy interesantes que podrían ayudar a responder esta pregunta, que tienen que ver, por ejemplo, con el caso de Juana María Chan de Novelo, que fue una mujer maya que se convirtió al presbiterianismo y que desarrolló una labor de misiones muy importante. Y también está el caso de, muy breve, lo menciona Josefa Martín, de Sofía Peña Sosa, que ella fue una maestra que se enroló como miembro del primer Congreso Feminista de Yucatán en 1915. Entonces, esos casos son interesantes y nosotros podemos ver cómo las mujeres están teniendo una participación activa. Y también Josefa Martín tiene un texto que es sobre asociaciones femeniles protestantes en el sureste. Este texto lo publicó en la revista Temas Antropológicos de la Facultad de Antropología de la UADY, y creo que en esos dos textos quien ha hecho la pregunta puede encontrar varios ejemplos de asociaciones femeniles que son redes de colaboración protestante. Entonces, esto es muy interesante porque Josefa lo rastrea siglo XIX, siglo XX, aunque en la actualidad aún existen estas redes de colaboración. Las redes femeniles, los congresos femeniles son muy frecuentes en Yucatán, en los que se reúnen mujeres presbiterianas pues para exponer testimonios, estudios de la palabra. Entonces, es algo que sí existe y que ya está documentado en algunos trabajos. Y qué interesante ver cómo se van articulando estas redes, porque muchas veces, si en el caso de las mujeres que pertenecen a denominaciones religiosas mayoritarias, a veces es difícil entender cómo se va tejiendo a lo largo de un territorio tan ancho como México, una cultura, una red de relaciones. En el caso de las mujeres que pertenecen a otras iglesias, supongo que todavía es un campo de estudio que hace falta estudiar más y, por supuesto, encontrar fuentes, supongo, para poder adentrarnos en esta discusión, ¿no? Alicia, creo que estás ya otra vez. ¿Nos podrías confirmar si ahora sí podríamos continuar con tu presentación? Creo que no. Creo que todavía no. Alicia, ¿estás ahí? Alicia, ¿nos escuchas? Bueno, Alicia, no sé si nos escuchas, si quisieras comenzar o retomar donde te quedaste. Creo que no. Bueno, hay otra pregunta para Carlos, específicamente dice sobre los testimonios que evidencian la religiosidad y las emociones. Estos pueden ser más fácilmente rastreables en fuentes como la correspondencia
o si has localizado o consultado este tipo de documentos, ¿no? Es decir, a lo mejor si podrías ampliarnos un poco más sobre qué tipo de fuentes utilizas o cuáles consideras que son específicamente fructíferas para el estudio de las emociones, podríamos a explorar esta meta. Sí, gracias a Lucía por la pregunta. Y bueno, en las pesquisas que realicé, hay un fondo en el archivo metodista que es la correspondencia que le llegaba al tesorero de la misión, es decir, toda la persona que gestionaba los dineros. Y la correspondencia es bastante numerosa. Y entre esa correspondencia uno puede ver cómo se habla mucho de algo, un término que se llama el estado espiritual de los miembros. Y ese estado espiritual, pues bueno, ahora sí que se ve el contraste, mientras que en los periódicos, que es algo público, se puede ver cuando se habla de este estado espiritual, que es algo bueno, ¿no? La iglesia tal, en la congregación tal, tiene un estado espiritual bueno. Sin embargo, en correspondencia, ¿no? Un documento que ya más de orden privado, esto cambia, ¿no? Aparece ese estado espiritual malo o que el estado espiritual va decayendo. Y en el caso concreto de las mujeres, bueno, esto también pasa. Yo recuerdo una carta donde un ministro se queja de una mujer, una de estas estudiantes, ¿no? Que terminaría como maestra, pero se queja de ella porque le gusta la bebida y le gusta bailar. Entonces es algo pues, malo. Y aquí quizá no en específico podremos encontrar estas emociones muy directamente, pero sí esas formas de conducta y comportamiento que después van a orillar a la institución a proporcionar o a promover esos cultos de avivamiento para mejorar el llamado estado espiritual. Pero bueno, la verdad es que estas fuentes son muy, muy pocas. Entonces, lo grueso que se tiene es en periódicos donde aparecen testimonios publicados. Y creo que en este caso específico y cuando hablábamos de conocer cómo se iba tejiendo esta red de esta cultura, digamos, de las mujeres de estas distintas iglesias, es un aporte importante, ¿no? Es decir, no solo las cartas o donde se expresan eh, explícitamente los sentimientos o las emociones, una fuente importante, sino aquellos documentos que nos hablan de sus prácticas y de la forma en la que se van configurando sus emociones, los regímenes emocionales, cómo se van conformando estas comunidades emocionales, ¿no? Recuerdo que en algunas de las conferencias y las comunidades religiosas que yo he examinado, justo a través del compartir la comida, se puede notar, se puede ver cómo se van formando también los afectos, ¿no? No sé, a lo mejor si Erika o yo han logrado identificar dentro de las comunidades que ustedes examinan, la forma en que se van conformando a través de prácticas las emociones o los sentimientos de estas mujeres y que a la postre conforman una cultura o una red de prácticas comunes, identitarias. Bueno, pues yo he encontrado, por ejemplo, la Sociedad de Señoras Metodistas de la Iglesia Episcopal, en donde es una red de mujeres, principalmente estadounidenses. La primera mexicana empezó a ingresar en 1903, quien fue Juana Palacios, pero desde 1873 hasta 1912 eran puras extranjeras, en donde convivían y formaban esa red para hacer obras de caridad, ¿no? Principalmente en los hospitales y en las escuelas. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, les recordamos a las personas que nos ven que pueden seguir dejando sus comentarios en las cuentas de Facebook o de Twitter en nuestra transmisión.
Claro, aquí hay otra pregunta más para Erika. Dice, ¿has encontrado las fuentes que hablen sobre la visión que tenían las directoras de la escuela sobre los estudiantes? Y otra pregunta para Joed. ¿Has encontrado en la memoria de otros integrantes de la congregación de Yuxcabá esta relación entre socialismo y presbiterianismo, o se trata solo de una relación existente en la minoría familiar y no necesariamente en una minoría colectiva como la presbiteriana? Bueno, sobre las fuentes, lo que he encontrado es que estas mujeres, la Sociedad de Señoras Metodistas, quienes estaban al cargo de las escuelas, tenían la función y tenían como la idea de que las niñas dejaran de ser, ese rol de niñas amas de casa para, ser, profesionistas. No he encontrado muchos, he encontrado 2 o 3, pero bueno, sigo buscando en el archivo metodista. Yo espero, pues, seguir, y encontrar más fuentes, pero por los poquitos documentos que he localizado, es, puedo suponer que debe de haber más. Muchas gracias por la pregunta. Y estaba otra segunda pregunta para Joed sobre si se trata de un caso específico de esta familia o puede extrapolarse al grueso de la comunidad presbiteriana. Ok, bueno, yo creo que sí hay presencia de esta memoria de presbiterianismo y socialismo en otras familias presbiterianas de Yaxcabá, incluso de otras denominaciones protestantes, como podrían ser incluso las pentecosteses. Se me viene a la mente rápidamente el caso, por ejemplo, de la familia Tunalbornoz Cantún, que es un conjunto de 2 generaciones que tienen mucho en mente a su abuelo y bisabuelo, Rufo Tun, que él fue uno de los, un miembro muy activo de las ligas de resistencia, y prácticamente este personaje transmitió su memoria como miembro de las comisiones y especiales, como ellos le llamaban, que Felipe Carrillo Puerto le daba a algunos socialistas del pueblo. Entonces sí existe, digamos, el recuerdo de estos socialistas, y existe el recuerdo aunado a su filiación presbiteriana. Lo que probablemente no podamos encontrar tan evidentemente es cómo imbricaban esas dos facetas de su vida, ¿no? Normalmente escuchamos el relato de cuando eran presbiterianos, es decir, su actividad presbiteriana, y por otro lado escuchamos su actividad como socialistas activos, pero no hay como que una aparente vinculación o entretejimiento entre esas dos facetas de vida. También está el caso de don Clotilde Cobb. Su familia es de una iglesia pentecostés, y este fue uno de los personajes más importantes en el proceso de construcción de Yaxcabá como un municipio libre con autonomía política. Y él fue uno de los líderes de esas solicitudes, y su familia guarda la memoria de este personaje como el fundador del pueblo. Claro, no es el fundador del pueblo, sino es uno de los que realizaron la solicitud de la creación del municipio. Pero sí está muy presente su vinculación con el socialismo, y la historia familiar de ellos dice que don Clotilde murió cantando una alabanza. Él estaba tocando guitarra y cantando una alabanza y fallece. Incluso en su tumba existe una placa que lo nombra como uno de los fundadores del municipio. Entonces sí existe esa memoria en otras personas. Claro está que conforme pasa el tiempo se va diluyendo cada vez más, y en otros casos existen como que memorias eclipsadas. Por ejemplo, otra familia presbiteriana, los Cobo, vamos a decir, el patriarca de la familia, don Martiniano Cobo, que ya falleció, él recordaba que su papá murió durante la guerra de castas, colgado en un árbol del atrio de la iglesia. A través de cierta revisión documental de memoria oral, me encuentro que no murió durante la guerra de castas, sino que murió durante una refriega entre socialistas y conservadores en Yaxcabá, y debido a las acusaciones de los conservadores, lo acusan a él de ocultar los santos de la iglesia cuando se suspendió el culto católico, y el gobierno socialista lo cuelga como escarmiento, ¿no?, para los conservadores, aunque fueron los conservadores que
con una red de mentiras, les echaron la culpa a estas personas. Entonces sí existen muchos momentos en la memoria vinculados a las décadas de 1910, 1920, aunque está un poco diluido. Incluso algunas familias de corte protestante tenían cuadros, imágenes que muy probablemente provenían de propaganda de 1920 como decoración en la sala de su casa. Entonces esto es una cuestión muy particular que logré ver hace como unos 3, 4 años en el funeral de una persona. Asistí al funeral y en la sala de su casa tenía la imagen de Felipe Carrillo Puerto, que pues a todas luces era parte de propaganda de la década de 1920, ¿no? Entonces sí existen este tipo de memorias en la comunidad, aunque no siempre las podemos vincular tan fácilmente. Creo que tienes apagado el micrófono. Digo, qué interesante esto, sobre todo porque me parece también que puede ser parte de esta dificultad de vincular la práctica religiosa con la práctica política en el hecho de que son minoría, ¿no? A diferencia de muchas comunidades católicas, de grupos de mujeres o de grupos activistas, donde consideraban casi que un derecho instaurar o articular la vida pública y política del país a partir de sus principios religiosos, por ser ellos una mayoría. En el caso, me parece que de las comunidades que pertenecen a otras denominaciones religiosas, buscaban generar espacios más bien plurales o separar, digamos, la actividad política de la actividad religiosa, ¿no? Es una característica interesante, sobre todo porque es muy focalizada, ¿no? En Estados Unidos o en otros lugares donde los católicos son minoría, parecen comportarse más como se comportan estas personas de las iglesias de estas denominaciones cristianas aquí en México. Bueno, Alicia vino y se fue, entonces vamos a poner otra pregunta. Dice, para todos, otra vez de Lucía Esquivel, para todos los ponentes, así como desde el catolicismo se puede hablar de feminización de la religión o de la incursión de las mujeres en la vida de la iglesia, subrayando un papel principal de la mujer como transmisora y sostén de la religiosidad, ¿se puede aludir esa misma función en las iglesias protestantes? O sea, notan, digamos, a partir del finales del XIX, principios del XX, una incursión mayor de las mujeres en la vida de sus iglesias, o ya era parte de la vida previo a este periodo. No sé quién quiera contestar. Bueno, creo que voy primero. Esto es un fenómeno que creo que es frecuente dentro de las iglesias protestantes. Dentro del presbiterianismo, al menos en los contextos que yo he podido ver en espacios rurales, muchas ocasiones, a falta de la figura visible de algún varón que asuma el liderazgo congregacional, son las mujeres las que asumen esos papeles de dirección y organización del culto. Al menos en la zona de Oriente, Oriente y Yucatán, hay algunos testimonios y hay en evidencia de que muchas mujeres fungieron como las mediadoras del proceso de creación de las congregaciones y también de mantener la estabilidad de esa propia congregación a falta de ministros o ministros ordenados, es decir, pastores. Creo que eso es algo más frecuente de lo que podemos imaginar, porque existe siempre una idea de que las iglesias protestantes, por su propia doctrina y en la liturgia, el papel de las mujeres siempre ha estado muy limitado, porque al menos en la tradición protestante de México, de la Iglesia Nacional Presbiteriana, no existe el ordenamiento de las mujeres como ministros de culto. No obstante, muchas mujeres asumen esas funciones al ser directoras de cultos, al ser predicadoras, al ser misioneras, y eso en muchas ocasiones sucede a falta de una figura masculina que asuma el compromiso con la obra, como muchas ocasiones se menciona. Y esto es algo frecuente de observar. Por ejemplo, en el caso de la congregación de Yeshkabá, durante mucho tiempo la congregación estuvo desvinculada de algún presbiterio, y fue precisamente la acción de algunas mujeres que permitió su permanencia, su existencia, hasta que se vuelven a vincular formalmente a una organización presbiterial, ¿no? El presbiterio peninsular. Y en ese interín fueron las mujeres las que se encargaron muchas veces
del mantenimiento material del templo, de la donación de los terrenos para la construcción. Entonces sí podemos decir que existe un proceso, como mencioné, de feminización, es decir, una participación más amplia de la mujer, aunque en ocasiones esto se ve limitado, acotado o se tiene que matizar desde la perspectiva que mucha de la doctrina presbiteriana le da al varón la preeminencia en cuanto a la organización de las actividades religiosas, ¿no? Pero sí existe ese proceso. Incluso en la actualidad, pues yo creo que si uno se da una vuelta para hacer exploración visual de cómo se llevan a cabo algunas actividades en iglesias protestantes, va a ver que la mujer tiene un papel central en muchas actividades que van en ocasiones más allá de la organización de celebraciones, es decir, a organizar festividades por boda, 15 años o algo así, ¿no? Tiene que ver mucho también con cómo desarrollan sus actividades de culto. Muy bien, Erika, Carlos, no sé, algo que quieran añadir desde las comunidades que estudien. Sí, bueno. Adelante, Sí, Carlos. sí, pensando el desarrollo incluso el crecimiento de estas iglesias minoritarias, porque también hay que decirlo, podemos ver incluso a partir de fuentes, imágenes, como en muchas congregaciones quienes tienen la mayor presencia son mujeres, ¿no? Y pues como menciona el profesor Amílcar, son las que tienen un papel dentro de los liderazgos muy limitado, y donde podemos ver que frente a los vacíos, las mujeres son las que van ocupando estos puestos. Esto se puede ver mucho con las misioneras, ya sean misioneras anglosajonas o misioneras pues ya locales, donde pueden ir a repartir Biblias, pueden ir a orar por la gente, pueden incluso pues dirigir algún culto, pero lo que no pueden hacer es impartir sacramentos como la comunión, que no es lo mismo que la católica, pero está presente en la comunión, el bautizo, en el caso de los pentecostales, el bautizo del Espíritu Santo, ¿no? Y si lo hacen, pues están quebrantando una línea que, pues bueno, que se impone a partir de normas, a veces escritas, a veces no escritas, y lo que va produciendo es que o estas mujeres van cayendo en el ostracismo, o que estos liderazgos surjan y funden iglesias. ¿Qué es lo que pasa con una pentecostal, con esta líder pentecostal llamada María Atkinson, que funda una iglesia en el norte de México? Y ella es la líder y se le reconoce como la líder. Entonces ahí podemos ver cómo, dependiendo de las distintas situaciones, y bueno, también hay que considerar que, bueno, esta fragmentación de iglesias protestantes que se fragmentan, que se escinden, pues a veces puede jugar a favor de las mujeres, ¿no? Ya sea que ellas mismas asuman estos puestos de liderazgo o que sean a través de sus esposos, ¿no? Y entonces podemos entender estas frases como, bueno, estos términos como el de la pastora, ¿no? La ministra, que está, no se explica sin un pastor, pero ella también ejerce una figura de autoridad, ¿no? Y pues bueno, también pensando en las mujeres de base, las que no precisamente están en esta cuestión de pretender buscar puestos de liderazgo, pero que cumplen esta función, como mencionaba Lucía, transmiten y sostienen la práctica religiosa, la transmiten a partir de testimonios, a partir, ahora sí que de este principio protestante de compartir y evangelizar entre personas, ¿no? Y la sostienen a partir de actividades. Y uno como historiador la puede ver a partir de los cuantiosos grupos femeninos que están en las distintas iglesias. Ya el profesor Joel habla o menciona un trabajo que habla sobre sociedades femeninas, la maestra Erika habla sobre las mujeres que se forman dentro de escuelas protestantes,
Y entonces hay un montón de ejemplos donde las mujeres son las que sostienen la práctica, la doctrina, y pues bueno, ahí sobreviven estos grupos minoritarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiéramos darle la... Ah, creo que ya está Alicia. Alicia, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, creo que vamos a darle estos últimos 10 minutos a Alicia para que termine su presentación, nos muestre sus conclusiones. Déjenme compartir la presentación. Y adelante, Alicia, por favor. Alicia, ¿nos escuchas? Bueno, sí, es nada más para presentar 3 ejemplos de testimonios. En el primer testimonio se trata de una de la iglesia y de que ella se siente bien al ver a su hijo que ella nunca se imaginó que su hijo iba a ser un sacerdote de la iglesia, de los que ella habla de sus experiencias y lo que menciona ella aquí, que una vez tuvo un sueño y después, unos días después, llegan unos misioneros a su casa y confirman lo que ella había soñado. Decía, ¿más pruebas quiero de que esta iglesia, verdad? Ahí se habla. Y en el caso del testimonio 2, en la siguiente diapositiva, Alicia, ¿sigues con nosotros? Bueno, creo que Alicia no se ha podido conectar. Y bueno, finalmente tenemos una última pregunta para todos los participantes, que a lo mejor puede servir también. Bueno, ustedes pueden agregar la conclusión que deseen, pero me parece que es una pregunta importante específicamente porque trata del oficio de hacer historia, ¿no? Especialmente cuando practicamos o somos parte de una familia o de un culto religioso, es importante también sobre cómo marcar distancia con estos acontecimientos. Dice, ¿cuáles son los retos de historiar estas comunidades o grupos cuando se está inserto en ellas, o ya sea de forma familiar o como practicante? No sé si alguien quisiera participar brevemente. Carlos, adelante, por favor. Sí, pues bueno, creo que pensando en estos retos de historiar, cuando uno es creyente, cuando uno tiene estos contactos con estas comunidades, pues bueno, creo que es la propia historiografía la que va marcando el ritmo, ¿no? Independientemente si uno es creyente o no, lo que nos importa es conocer pues estas expresiones de los creyentes, sus formas de cultura política, sus modos en que participan y entienden el mundo, y sobre todo la manera en que uno como historiador le hace preguntas a las fuentes, ¿no? Podemos pensar, encontrar imágenes, videos, periódicos, archivos, ¿no? Luego también están una fuente que poco se menciona y que es muy importante, son los archivos de gobierno, los de la Dirección General de Gobierno, porque en esos pleitos que aparecen, pues también ahí están las mujeres, ahí está toda la filigresía, ahí participando, aunque el líder es el que se presenta ante las autoridades, son los creyentes los que están ahí, los que mandan también las cartas, lo que aparece en los inventarios, ¿no?
o también en los distintos periódicos, porque lo que yo mencioné, por ejemplo, en esta presentación fue periódicos oficiales, pero hay periódicos de jóvenes, periódicos de mujeres, periódicos de varoniles o que se enfocan en la evangelización. Y ahí es donde podemos ver distintas formas de sociabilidad, formas donde también encontramos emociones, formas donde encontramos parte de la cultura política o sus actitudes frente al exterior. Entonces, lejos de pensar, y bueno, la ventaja que nos ofrece aquellos que pertenecemos a estas comunidades o que tenemos familia o que hemos tenido contacto, es que podemos familiarizarnos con el lenguaje que están ahí en estas fuentes, ¿no? Palabras como ayudamiento, palabras como aceptar a Cristo, palabras como virtuosa, o un montón, un abanico de palabras clave que uno ya puede ubicarlas y que están presentes y que, bueno, son centenarias. Entonces, pues más que un reto, pues se puede volver una oportunidad, una ventaja, pero bueno, insisto, lo que debería de marcarnos, al menos como historiadores, es la perspectiva historiográfica, la cual escojamos, ¿no? Pues no sé si alguno de ustedes, Erika, Joed, tienen algo que agregar, quieren hacer alguna conclusión para finalizar, porque nos quedan 4 minutitos de transmisión, entonces, para cerrar brevemente. Ok, sí, sí. Bueno, creo que Erika. Bueno, pues primero que nada quiero dar las gracias por la invitación y pues agradecer a mis colegas por su excelente participación. La verdad es que siempre se aprende mucho conociendo sobre estos temas y pues nada más contestar así súper rápido una de las preguntas anteriores y era acerca de las mujeres dentro de la iglesia y desde el tema que yo estoy abordando pues sí he encontrado mucha participación. En la época solamente los hombres están al frente en la parte administrativa, mientras que las mujeres están en la parte caritativa, ¿no? Como la creación de escuelas, creación de hospicios, de orfanatos, ayudando a la gente pobre, pero sí hay esta participación. A lo mejor no es como líder de templo, de iglesia, pero sí tienen este acercamiento con la gente y principalmente con las personas más vulnerables, ¿no? Y pues hasta aquí es todo. Gracias. Muy bien. Joed, finalmente, un minutito para terminar con tu intervención. Ok. Respondiendo a la pregunta sobre los retos a los que nos enfrentamos, pues ya me posiciono, yo soy practicante del presbiterianismo y uno de los elementos más críticos es posicionarse precisamente críticamente ante la historia de la iglesia y los testimonios que están dentro de ella. Porque en muchas ocasiones podríamos caer en el error de dar como una verdad cierta lo que circula dentro de la propia tradición congregacional. Y lo importante es hacer un proceso de crítica y análisis desde el método histórico y precisamente desde la historiografía, como ya nuestro compañero Carlos nos ha mencionado, porque sería muy fácil ser acríticos ante la propia historia de algo al que tú perteneces, ¿no? Y en este caso yo creo que principalmente ese es el reto al que se enfrenta el historiador, la crítica de las fuentes que provienen de tu propia tradición de práctica de fe. Yo creo que eso es algo importante y así como Erika, pues agradezco la oportunidad de escuchar a los compañeros y compañeras y pues de participar en general en esta actividad. Muchas gracias. Pues nada, de parte de la red les agradecemos muchísimo su interés, sus valiosas aportaciones. Lamentamos mucho la situación en la que te encuentras, Alicia, con la conexión inestable. Tendremos seguramente otra oportunidad de escucharte, pero al resto de los compañeros que conformaron esta mesa, la compañera Erika, muchísimas gracias y a nuestro público los esperamos en la siguiente mesa que empieza inmediatamente después de esta. Les mando un abrazo hasta aquellas latitudes donde se encuentren y seguramente nos seguiremos viendo pronto en los eventos de la red. Muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.